Muy bien. Doctor, Y bueno, nosotros lo escuchamos. muchas Se gracias, escucha, doctor. querido maestro. Un gran placer de nuevo tenerlo con nosotros. Eh, por supuesto, entendemos que usted está en una hora bastante complicada ya en España, que son las 11 de la noche. Eh, Acá estamos recién 4 de la tarde, así que, bueno, ya nos conocemos, ya los colegas y los amigos y estudiantes conocen al maestro Castillo y ha tenido la cortesía, la gentileza de acompañarnos el día de hoy. Y pues continuamos entonces con la cátedra de responsabilidad civil que nos viene dando el querido maestro Castillo, y con las disculpas del caso, obviamente, por eh, obviamente interrumpirlo, y sobre todo estar pues con estas clases que son para él bastante complicadas por la hora en España, ¿no? Pero bueno, una vez más, querido maestro, un gran abrazo, muchas gracias, y pues le dejo en, pues, en la clase. Muchas gracias, mi querido maestro. Doctor, su micro. Perdone, ahora ya sí me escuchan bien. Correcto. Sí se le Bueno, escucha, doctor. decía que es un gusto estar acá con toda la clase de nuevo. Veo que está Clorinda acá con nosotros, que estuvo físicamente. Y bueno, lo único, decidiré, estoy admitiendo ahora mismo a gente. Veo que estamos muchas personas y, y que hay bastante gente, lo cual me alegra mucho poder estar de nuevo, aunque sea online, acá con ustedes. Entonces, yo quería plantearles primero, siempre que les parezca bien y estén, o los que estén visibles, que abrieran la cámara como está abriendo la Clorinda, para que podamos tener un contacto más humano en la medida de lo posible. Veo que Ronaldo lo ha abierto un momento, y bueno, yo sé que no, va a ser complicado que nos veamos todos, pero por lo menos así podemos discutir algo de los casos que me han ido haciendo llegar. Entonces, a ver, mientras voy admitiendo, voy abriendo la sala. Les quería proponer un planteamiento. Dijimos de hacer varios los casos por grupos, pudiéramos, para que fueran menos, y nos diera tiempo a discutir. Entonces, lo primero que les querría pedir es que eligieran ustedes mismos un orden, o quién querría lanzarse un poco a ser el primer grupo con el que fuera a exponer el caso. Yo estoy ahora mismo, me ven hablando un poco dubitativo, porque estoy admitiéndoles en la sala y abriendo la carpeta al mismo tiempo, pero eh, no se preocupen por esa parte. A ver. Doctor, lo que pasa es que le comento Bien. que hay un par de salones específicamente, Derecho Internacional Privado y lo respectante a responsabilidad civil extracontractual. Y normal, si es el mismo caso, en todo caso, Antes de continuar, perdón, dime, doctor. doctor, sí, por favor, no se olvide de grabar, doctor, por favor, para que, le puede pasar la
para que esté de coanfitrión a Clorinda o a cualquiera de los colegas para que ellos estén, no pierda el hilo respecto a la clase, ¿no? Entonces, Voy, voy por favor, no se olvide de grabar, a buscar a querido maestro. Clorinda. Sí, un momento. Y a Clorinda le puede pasar para que ella sea la que se Y encargue de hacemos ver la, a la hacemos gente, la ¿no? gestión Muchas gracias. de Perdona, añadir perdona por la coanfitriones. interrupción. No, profesor, antes de que desaparezca, siento mi desconexión de este fin de semana. Se ha debido a razones familiares. Acabo de regresar de comprar los muebles de la habitación nueva y mi móvil ha muerto. Entonces estoy directamente con el ordenador. Voy a ver si Perfecto. No se me preocupe, deja. estamos todos atendiendo con bastante interés, por favor. Gracias. Iniciar, vale. Bueno, pues vamos a poner una transcripción incluso. Vale. Bueno, todos estamos ya preparados para grabación. Aviso a efectos de protección de datos de que vamos a iniciar grabación de la sesión. Y, a ver un momento. Estoy buscando la sala para abrir porque me gustaría, primero que todo, hacer un refresco del caso. Entonces voy a... Se está transcribiendo la llamada. Se está grabando la llamada. Voy a terminar de admitir. Estoy admitiendo a todos. Vale, mientras termina de unirse la gente, voy a buscar el enlace de la carpeta que envié en su o que me remitieron en su momento para poder tener los casos con ustedes. Estoy admitiendo a todos. Somos ahora mismo 94 personas, 90 personas. Somos una clase bastante grande. A ver, un segundito. Aquí. Vale, van entrando todavía algunos más. Ronaldo fue quien me pasó el enlace, ¿puede ser? Doctor, buenas. Sí, meramente quería preguntar si es el mismo caso, específicamente el de Sí, sí, Meta. sí, era, por abrir el enlace porque los abrí la semana pasada, pero no encuentro el email. Entonces, si me lo puedes volver a enviar, lo agradezco para poder verlos con ustedes. Doctor, el del Drive, ahorita se lo vuelvo a pasar yo también. Gracias. Doctor, en todo caso, céntrese en el Buscando. chat de Clorinda Esperanza, por favor, porque no quisiéramos que haya más chats ahí y se confunda. Gracias. A ver. Vale, perfecto. Perdone. Esperanza, una pregunta. ¿Le Perlas, lo que es el tema de la didáctica de la sesión se ha puesto, ¿no? A conocimiento de todos? Perdóname, doctor, disculpe, solamente quería hacerles un aviso a los alumnos, por favor, que ingresen a su aula virtual y ahí marquen su asistencia, ¿sí? A cada uno a su aula correspondiente, ¿sí? Si son del viernes o del sábado o si son de Derecho Internacional Privado también, por favor. Ok, perdóneme, querido doctor, sino que tenía que avisarles eso antes que
que ya empiece. No, no, es que Ahora sí, hace bien. ya no voy Es, ya no voy a eh, interrumpirlo. la- Muchas gracias, las un abrazo. las clases en Lima son siempre codictados y yo feliz de que lo sean. Estoy, Muchas gracias, mi querido maestro, un gran abrazo. Bien, estoy atento. a ver si consigo. Me había remitido Clorinda el enlace de nuevo, disculpen la. Vale, aquí me dicen que están transcribiendo, no hay problema, yo le he dado a transcribir la sesión, así que la tendremos transcrita. No consigo encontrar la carpeta, perdón. Ya lo tengo, pero se lo voy a pasar en los mensajes de llamada, ¿ya, doctor? Sí, sí, en el mismo chat de Google, es simplemente para volver a tenerlos con ustedes. Sí, ya está. Ya lo pasé. Aquí, vale. Bien, vale, ya, ahora sí, vale, perfecto. Tengo una pregunta, veo, tenemos 10 casos perdón, 9 casos en el grupo. No sé quién querría empezar. Podemos empezar directamente con el apartado 1. Primer comentario general respecto de los casos, los he ido pudiendo ver la semana pasada. Me han gustado los planteamientos. Quisiera aprovechar cuando vayan exponiendo para que fuésemos compartiendo reflexiones. Les voy a aprovechar también para hacer un refresco general de dónde estamos y por qué el interés de este caso. Este caso, el caso de la responsabilidad de daños a Meta, parece que está, última interrupción logística, parece que está tratando de unirse Héctor Phantom, pero Google me dice que es un bot. ¿Ustedes conocen a Héctor Phantom? Lo voy a denegar porque me dice que es un bot, así que. Vale, ahora mismo estamos 104 personas. Vale. Me gustaría pedir que Jonathan Rojas y David Vega, simplemente porque es el caso del grupo 1, nos comenzaran a contar el planteamiento desde el Código Civil peruano. Pero antes un pequeño inciso y les voy dando la palabra a ustedes para que podamos discutir el caso. Miren, no sé si recuerdan los casos de demanda de derecho de daños, de daños punitivos en los años 80 contra las tabacaleras en Estados Unidos. Estos casos de demanda contra las tabacaleras fueron especialmente importantes por varias cuestiones y aquí me gustaría empezar a subrayarlas. La primera cuestión es los deberes de información contractual o la publicidad a la que se somete el consumidor para tener en cuenta si la información que se le está proporcionando es una información, estoy subiendo para estar un poco más cómodo dándoles clases, es una información suficiente. A ver, un momento. Es una información suficiente a efectos de que el consumidor conozca o no conozca el contenido
o los riesgos que comporta el producto que se está consumiendo. Me gustaría hacer una pregunta inicial, antes de que empecemos a ver las demandas, y ya les digo, me gustaría que fueran defendiendo cada grupo los casos y el planteamiento, aunque sea el mismo caso. Sí que me gustaría que fueran tomando la palabra en turnos de, yo diría que unos 5 minutos, porque tuviéramos la palabra todos, pero quizá el primero que quiera hacer la exposición voluntariamente, quizá pueda tomarse algo más de tiempo y los demás adherirse a los argumentos que haga. Les voy dejando mientras que decidan ustedes cuál de los 10 grupos que había presentado caso lo quiere defender en primer lugar. Pero antes de eso, una pequeña consideración sobre la cuestión, sobre el caso y sobre las implicaciones que esto tiene a nivel histórico. Les voy a compartir, yo creo que la forma más apropiada de hacerlo es en el propio grupo, que siempre que a ustedes les parezca bien, lo podemos mantener de manera más prolongada, es decir, que esta no sea la última vez que interactuemos y que podamos compartir reflexiones. Les voy a compartir una entrevista que se publicó poco después de que yo estuviera allá en Lima, donde se van valorando o se comparten algunas de estas cuestiones. La entrevista se llama La atención perdida y explica este caso desde una perspectiva divulgativa, pero al mismo tiempo muy interesante porque une varios momentos históricos. El de los años 80 con el momento tabaco, que lo han llamado, lo tienen ya en una carpeta que pone enlaces de interés. El documental o la entrevista se llama La atención perdida. Lo tienen ahí ya para que lo puedan compartir más adelante. Bien, comienzo haciéndoles alguna reflexión en relación con el caso Meta que como ya ustedes conocen. Este caso es bastante paradigmático. Por favor, díganme, les invito a quienes quieran compartir pantalla, a quienes quieran abrir la cámara o puedan, que lo hagan. Díganme si conocen casos de adolescentes que tengan ahora en torno a unos 18, 19 años, que tengan algún tipo de problema de socialización, algún tipo de problema de adicción a las redes sociales, dificultades de concentración, dificultades de memoria, que tengan algún acceso de ira si se les quita el teléfono. Y díganme, por favor, también si la experiencia que les voy a contar les resulta común cuando van a un restaurante. Mirar a izquierda o derecha y encontrar una mesa que tenga unos niños de menos de 5 o 6 años y encontrarlos viendo una pantalla de móvil. Incluso en algunas ocasiones niños de menos de 1 año que saben coger un teléfono con bastante soltura. ¿Se han encontrado con esta experiencia? Doctor, en mi caso, sí he encontrado esa experiencia porque, por ejemplo, yo sí tengo un sobrino, el cual está ya es cuestión de su madre, ¿no? Pero sí está muy apegado al teléfono, a las redes, a los juegos, en vez de socializar. Y al momento de que una vez, por ejemplo, intenté que se junte y socialice con otros niños de su edad, se le da mucha dificultad. Entonces yo creo que en el caso, por ejemplo, de mi sobrino, sí va a tener problemas de socialización, de aprendizaje. Incluso ya lo está teniendo, porque en el colegio me dice que le resulta
aburrido y muy dificultoso ciertas materias que yo creo que no le deberían resultar tan dificultoso para un niño a su edad. Entonces, ese es el caso mío. Intuyo que los demás compañeros también habrán conocido otros parecidos. Yo quisiera que hiciéramos una primera ronda de compartición de experiencias en este sentido, para después hacerles una pregunta. Pero antes les voy a pedir que compartamos alguna experiencia en ese sentido. Veo que hay al menos una mano más levantada, pero no sé si habría dos, creo, por la interacción que veo aquí con las pantallas. Creo que Ronaldo tenía abierta la mano. Listo, sí, mira, en mi caso, por ejemplo, tengo un par de sobrinos a los cuales también enseño de forma didáctica. Ellos están en tanto primaria y secundaria. Y ahora con lo que respecta a la tecnología específicamente, tanto en celulares como una cuestión de, por ejemplo, los televisores inteligentes, se me ha complicado por un momento el hecho de enseñarles, ya que ellos están más apegados a lo que respecta a sus redes sociales. Oye, pero un momento, luego tengo caso porque una amiga o un amigo me está respondiendo. O en todo caso, para que también ellos puedan concentrarse, ya que me comenta su madre, o sea, mi tía específicamente, que literalmente luego de que yo como tal vaya a enseñarles, siguen dedicados al celular, cosa que como tal creo que no está mal, siempre y cuando hay un tema de debido cuidado, ¿no? Y también un tema de límites. Y lo que yo he hecho, al menos para esa cuestión de mis dos chicos que también les enseño, es el hecho de que, por ejemplo, ellos juegan un par de juegos, ¿correcto? Ya. La cosa es que esos juegos a veces hay unas cuestiones de pago, en donde yo les he dicho, chicos, si repasan y como tal, el examen que yo les voy a dar resulta de 17 más, yo les compro algo en su jueguito, o yo les compro algo en la red social. Y lo que he hecho como tal es fomentar el hecho de que, muy aparte de mis clases, ellos Sí. puedan como tal estudiar únicamente capaz, no sé si en parte aprenderán o no, pero creo que es algo que sí, obviamente por cuestiones de repetición, que van a aprender, pero he adaptado esta cuestión para que los chicos puedan estar repasando sus clases, tanto de lo que es el tema de la semana, para sus exámenes parciales y demás. Y a la par Bien. también yo acompañé a uno de ellos, que es el más mayorcito, del de 14 años, a uno de sus famosos 15 años. Y créanme que noté la rotunda diferencia entre un chico que literalmente está más enfocado en lo que respecta quizás a amistades como ir a jugar pichanga o quizás salir con tus amigos, y un chico que está enfocado en quizás jugar Fortnite o estar en redes sociales. Verán que he puesto una pantalla, un folio en Word en blanco, que es el plan de clase que tenemos para hoy, pero he abierto una hoja nueva para ir haciendo anotaciones, como si fuera nuestra pizarra de clase. Y voy a ir dejando anotadas algunas preguntas, pero veo que hay dos manos levantadas, así que por favor tomen la mano. Yo veo el orden, veo Diego, Sebastián y Rosana, pero como ustedes prefieran. Bueno, yo quería acotar una experiencia sobre el tema de redes sociales de adolescentes. En el caso mío, bueno, como muchos tenemos sobrinos, también compañeros, pero sobre todo mis sobrinos. Por ejemplo, me he dado cuenta que se suele consumir en redes sociales, ciertos contenidos que se están difundiendo como bulos o cosas que pueden influir en la forma de adquirir conocimientos de los muchachos. Es así como que, por ejemplo, tengo un sobrino que dice que ir al colegio ya no es como algo que se tenga que hacer, o que no aprendes mucho, porque hay cosas que te pueden mentir, o, en fin. Sí, ¿para qué vais a ir al colegio si te lo puedes aprender todo en internet? Exacto. Entonces, también hay ciertos contenidos, por ejemplo, random, que le llaman, memes Sí, o fotos, sí, que hacen que comparen sus vidas, sus experiencias, en fin, todo. E incluso sí. incitar, hay grupos, por ejemplo, Legion Hulk, que era un grupo de redes sociales, que incitaba a que los chicos atenten contra su cuerpo de forma, pues, por entretenimiento, ahorcarse para marearse y sentir rico, o atentar contra sus propios compañeros como un reto. O sea, yo he leído muchos de esos contenidos en donde Sí, incluso mis sobrinos han sí. llegado a observar decapitaciones, por ejemplo. Entonces, Ujú. las redes sociales lo que te ofrece no solamente distracción, o sea, sí te distrae,
Pero no solamente es eso, sino que te puede alterar la psiquis de un adolescente o de un niño que aún se está desarrollando. Entonces, esa es la experiencia que yo he tenido. Y yo como adolescente, porque yo también he sido adolescente hace mucho, porque yo tengo 30 años ya, pero he llegado también a pasar por esos momentos, ¿no? Y esa es mi experiencia propia y también lo que pasó con mis sobrinos. Muchas gracias. Le agradezco mucho lo que cuenta. Veo que Rosana sigue con la mano levantada y que tenemos un mensaje en el chat. Así que voy a pedirle a Rosana que por favor abra el micro y nos cuente. Buenas tardes, doctor, ¿me escucha? Perfectamente. ¿Qué tal? Sí, justamente como estaba mencionando, bueno, la tecnología, las redes, los móviles y sobre todo los niños, yo tengo mi sobrina ya cumplió 3 años, ¿no? Que también no es por decir que simplemente, y justo usted colocó, es culpa de los padres y realmente yo me pongo a pensar, es culpa realmente de los padres, porque si no, yo siento que habría muchos culpables, ¿no? Los padres, incluso podríamos decir la empresa de tecnologías que producen estos servicios o que fabrican la sociedad, porque no es simplemente, por ejemplo, si tú en casa le evitas los aparatos, de alguna u otra forma nosotros mismos también estamos rodeados de estos aparatos, celulares, laptops, entonces yo siento que es muy difícil que ellos no estén vinculados a esto. Por ejemplo, mi sobrina, desde que era muy chiquita, creo desde recién nacida, ya veía la televisión. O sea, le llamaba mucho la atención a medida que fue creciendo. Por ejemplo, ahorita sabe muy bien usar lo que es la tablet, incluso a veces más que un adulto mayor que quizás no estuvo relacionado mucho a la tecnología en su época, entonces ella lo maneja perfectamente, pero la diferencia es que al menos yo como tía, que soy la que pasa más tiempo con ella, siempre estoy supervisándola, viendo qué está haciendo, qué es lo que quiere descargar, y sobre todo hay un control, no sé cómo se llama ahorita el nombre, pero hay un control que tú puedes vincularlo para evitar que no accedan a cosas quizás que no estén en su capacidad todavía de entender. Ella más que nada se dedica a ver plin plin o videos así, cosas así, y bueno, como también comentó un compañero, sé que muchas veces, no sé si es algo consecuencia de los que usan los teléfonos, el no querer socializar, el tener miedo, todo esto, o es quizás de cada persona, pero justamente también se asemejó, ¿no? Ella no podía socializar, tenía mucho miedo, entonces, su mamá y yo, pues, estábamos preocupadas que no quisiera, o llorara cuando un niño se le acercara de su edad, entonces, estuvo, ¿cómo se le dice esto? Que los llevan a una especie de kinder, pre-kinder, que vas con ellos, como para que socialicen, los llevas al parque, y pues, ahorita ella está en un kinder y socializa mucho, se ha vuelto, ha cambiado totalmente, o sea, si bien sigue usando las redes, pues es una niña que puede ya socializar mucho más y que ya no llora como era antes, ¿no? Que era muy retraída. Y esa es la experiencia que quería comentar, disculpe que me pasara mucho. Por favor, no. Miren, he ido anotando algunas cosas y se las quiero comentar antes de que les pida, ya digo, a cualquiera de los grupos, independientemente del feedback que les voy a ir remitiendo en la propia carpeta. Yo la carpeta me la voy a poner ahora en favoritos para no volver a perderla. Y ya está puesta en favoritos. Independientemente del feedback que yo les vaya dejando en la carpeta también sobre estos casos, antes de darles la palabra y de pedir que vayan compartiendo el planteamiento de la demanda, etcétera, les he dejado anotadas algunas cosas. Y la primera pregunta que ven aquí es si este tema o si este asunto es culpa de los padres. La pregunta está formulada de manera lo más simple que he podido, pero quiero que tengan en cuenta que es una pregunta que tiene bastante carga. ¿Por qué? Porque, bueno, quisiera que me lo... Que si alguien, antes de que yo empezara a hablar, que alguien pudiera intentar responder a esta pregunta. ¿Es culpa de los padres esa adicción de los hijos? Lo voy a preguntar de otra manera. Me gustaría pedir que alguien Perdón, compartiese. doctor Castillo. Por favor, le ruego que apaguen sus micros, los que tienen activados. Dante, ¿tienes tu micro activado, por favor? Sí, por favor, solamente si es que tienen que activar sus micros,
los activan y inmediatamente termina su participación y lo desactivan, por favor, porque si no va a haber sonido de fondo. Perdóname, doctor Castillo, sino que era importante dar esta, si no íbamos a tener bulla de fondo. No, no, Por no. favor, continúe. Mil perdones, muchas Gracias, gracias. gracias, Saulo, como siempre. Y lo dicho, mm, feliz de que todo esto sea siempre encodictado, así que no hay interrupción de ningún tipo. Les decía, no sé si alguien podría compartir argumentos para decir que sí que es culpa de los padres. Y después alguna persona que pudiera compartir argumentos diciendo que no es culpa de los padres. Pero no les estoy pidiendo opinión acerca de lo que ustedes piensan, sino si encuentran argumentos a favor o en contra de esa tesis. Espero que no estén todos muteados. ¿Puede hablar alguien ahora? Si no, les Buenas comparto tardes. mis propias reflexiones. Dígame. Hola, Buenas Alberto. tardes, doctor Castillo. ¿Qué tal? Bueno, un gusto primero saludarlo. Y sí, es muy interesante lo que usted está planteando. En primer lugar, sí, o sea, los padres tenemos una responsabilidad con los hijos, ¿no? Y yo antes de contestar, quisiera poner como un ejemplo lo que ocurre en el Perú, ¿no? Respecto a la educación de nuestros hijos, en especial la educación sexual formal a través de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, ¿no? En el Perú se incluyó dentro del programa educativo que para la educación sexual de los educandos bajo un enfoque de género. Apareció un grupo me refiero de la civil, denominados Con mis hijos no te metas, señalando de que eso es responsabilidad de los padres y que el Estado no debe inmiscuirse. No debería ¿no? adoctrinar o no debería manipular a los hijos a Así través de es. las clases, algo así, ¿no? Claro, entonces yo en ese escenario lo traslado justo también a lo que tiene que ver, el argumento central del Estado es que es responsabilidad del Estado, tanto establecido en la Constitución como en la Ley General de Educación, que tiene que transmitir los conocimientos básicos y elementales, y en este caso, de la educación sexual, ¿no? Y que el enfoque de género está debidamente sustentado, no solamente en el Perú, sino a través de los organismos internacionales que, a través del derecho a la educación, han desarrollado este tema, tanto en Naciones Unidas, la UNICEF, etcétera, el enfoque de género, ¿no? Sí. En virtud de ello, se ha desatado pues, una polémica y se han incluso recortado contenidos de ese tipo. El Estado tiene una responsabilidad, por supuesto. Los padres tenemos una responsabilidad también, pero estamos limitados nosotros. Entonces, esa limitación es porque hay aspectos que escapan al control y al manejo de los padres que afectan a nuestros hijos. El Estado tiene que asumir, porque esa es su función, a donde no llega nuestra, no solo responsabilidad, sino también a donde no vamos a poder materialmente llegar. Y ahí justamente está este tema que usted está planteando respecto a la Internet, los juegos, que hoy en día, es decir, una primera parte en casa es el control de los padres, pero también qué medidas va tomando los estados, no solo en el Perú, a nivel internacional, para poder, de alguna manera, establecer criterios mínimos para que no se vulnere en los menores, especialmente, darle la protección de vida, porque hay un principio en el derecho que hemos estudiado estos años, ¿no? El principio de la prioridad de la protección del niño, ¿no? Sí. Y en ese sentido, yo traigo a colación, doctor, que en los años 70, durante un gobierno que fue cuestionado porque era un gobierno militar,
se reglamentó la propaganda en los canales de televisión en horario determinado, se reglamentó incluso los contenidos, no, sino si eran pasibles de ver menores, a partir de qué hora deberían haber programas para los adultos y en qué horario estaban los programas de dibujos, ¿no?, de entretenimiento para niños. Se estableció todo un horario, ¿no? Que eso de alguna manera hasta ahora existe de una manera más, no tan reglamentada, ¿no? Sí. Pero el Estado intervino de alguna manera desde los años 70, le hablo yo, ¿no? Sí. Y que era un Pero, esquema en el público, ¿no? No estaba. El planteamiento de la publicidad es interesante y es importante, y le voy a pedir que lo rescatemos en un momento posterior. Y le agradezco la intervención y la reflexión, pero no estaba preguntando exactamente por eso. Voy a intentar. Perdón, voy a dar la palabra antes a Grecia, Mariana. Es que veía los apellidos antes y me he quedado un poco confundido, porque tenía la mano levantada, y les voy a precisar ahora un poco a lo que me refería con esta pregunta un poco simple, o formulada de manera un poco simple, sobre si es culpa de esto de los padres o no. Claro, profesor, muchas gracias. Justamente respecto a la pregunta que elaboraba, yo tengo una postura quizás un poco más, ciertamente que considera que no debería recaer la responsabilidad sobre la empresa y que debería verse mucho el rol de los padres. Y como Bien. usted preguntaba, en el tema del derecho civil, ¿cómo podemos, del derecho a responsabilidad civil, cómo podemos concebirlo? Pues creo que todo recae en cómo ocurre el nexo causal. Porque Bien, por favor, uno de los siga. argumentos principales de defensa en las empresas es que los padres tienen un deber legal, como mencionaba nuestro compañero anterior, y cuando esta clase de situaciones de riesgo ocurren, incluso en el caso del joven que se suicidó y se tenía la responsabilidad de estar a la IA, hay un factor de incumplimiento de la patria potestad que en los códigos civiles impone sobre los padres un deber de cuidado y un deber legal de vigilar y educar y proteger a los hijos. Entonces, en condiciones, sobre todo donde la empresa ha actuado con la diligencia que las directivas, ya sea de aquí o de la Unión Europea, han impuesto para controlar ciertos mecanismos de adicción, como las notificaciones de pausa un poco, o deberías dejar de usar un celular un momento, o has usado tu celular tal cantidad de horas. Entonces, se puede considerar que hay una culpa que ya va derivada más a la no diligencia de la empresa, sino a la omisión del deber de protección de los hijos o de los representantes y la falta de supervisión en el hogar. Ahora, también... Todo lo que está diciendo, perdón, por favor, continúe ahora, que la he interrumpido, pero por No sé, doctor, dígame. un buen motivo, en el sentido de que los argumentos que está utilizando son muy certeros y muy importantes de cara a lo que me gustaría reflexionar con ustedes. Está defendiendo de alguna forma esta postura que Grecia comparte. Defiende los intereses de la empresa, pero eso no lo hace malo o bueno. El argumento está muy bien construido. Perdón por la interrupción, por favor, continúe. Sí, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Justamente complementando, retomando lo del nexo causal, pues generalmente, por ejemplo, en plataformas pornográficas, se quiebra de la responsabilidad del daño porque hay un engaño de por medio del usuario, donde el menor miente para poder penetrar las políticas, y entonces el daño no nace como un defecto del servicio, sino que es obra de una acción fraudulenta. Ahora, se ha discutido mucho la responsabilidad por no tener suficientes mecanismos como para que sea efectivo esa barrera de protección. Sin embargo, yo considero que en tanto la misma regulación internacional
no haya establecido cuáles son los mínimos necesarios de diligencia que cada empresa debe tener, no se podría considerar que no han sido suficientemente, no han pesado suficientes sus argumentos o que no han tenido la suficiente diligencia en dando y pues finalmente en tanto las plataformas tengan como este tipo de algunos mecanismos para control parental que sí hay en YouTube, en TikTok creo que no porque es para mayores de 18, pero en YouTube, sobre todo en videojuegos, en plataformas de videojuegos, entonces realmente se limita mucho la responsabilidad que se les podría atribuir en tanto los padres no han hecho uso de esas funciones y se les trasladaría la negligencia. Esa sería mi postura respecto a la pregunta, profesor. Le agradezco la postura y lo bien construida que está argumentativamente y lo bien que viene para lo que les quiero decir a continuación. No sé si me pareció ver una mano levantada, pero no la veo ahora. No sé si alguien había levantado la mano, por favor que lo diga. Si no, continúo desde las reflexiones que acaba de hacer Grecia por una cuestión. A mi modo de ver lo ha explicado bastante bien y también conecta con la reflexión que ha hecho desde una perspectiva más amplia Onofre cuando ha hablado de la regulación de la publicidad y voy a intentar hacerles ver que la conexión que tiene una cosa y la otra. Esta reflexión acerca de si es culpa de los padres voy a complementarla con otro caso y aquí me gustaría viajar en el tiempo a los años 80. Los de acá que tengan más de 50 les voy a pedir que intervengan de una forma más activa en esta pregunta. Y la pregunta es si fuman o si fumaron y a qué edad empezaron a fumar. Repito, ahora mismo estoy haciendo una pregunta a mayores de 50 que tiene una razón de ser y la van a ver ahora después. Doctor, soy Clorinda. No, yo tengo más de 50, pero sí, yo no he optado por fumar. No he fumado, a pesar de que en el entorno era parte del estilo y un poco ahora el celular, el estatus, utilizar fumar, ¿no? Era chic, fumar, etcétera, ¿no? Pero en mi caso no he fumado, a pesar que puede ser que algún familiar hubiera estado en casa y hubiera fumado, no tuve acceso al cigarro, ni por voluntad, ni porque en mi entorno netamente familiar se fumara, ¿no? Y